¿Qué tal? Mi deseo es de que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. El día de hoy me gustaría platicar acerca de una cuestión muy interesante, acerca del argumento, de un argumento para el tema de la existencia de Dios, que es el argumento ontológico. Es un argumento ya un poquito antiguo, pero creo yo que vale la pena resaltarlo, vale la pena platicarlo un poco. Bueno, antes de irnos al argumento ontológico, me gustaría definirles qué es como tal ontología. Fíjense, ontología, la RAE te lo define como, y cito, parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales. Aquí hay varias cosas claras. Primero, metafísica. La metafísica es esa área que se encarga de lo que está más allá de lo físico, más allá de lo material. Por eso es metafísica, más allá de lo físico. ¿Sí? Dice, y sus propiedades trascendentales. O sea, es decir, que la ontología se encarga de estudiar aquello que hace que algo sea algo. ¿Sí? O se encarga de definir que algo sea algo. Por ejemplo, cuando hablamos, ¿cuál es la antología? No sé, por ejemplo, ¿cuál es la antología de esta cosa? Bueno, ¿qué es esta cosa? Ah, pues es un protector de teléfono o es un teléfono en sí. Bueno, ¿qué es lo que hace que un teléfono sea un teléfono? ¿Sí? No, pues fíjate que la pantalla, no, realmente la pantalla no, porque antes había celulares que tenían una pantalla más pequeña y que no era touch, entonces una pantalla no determina lo que es un teléfono o no es un teléfono celular. Ok, bueno, entonces las aplicaciones, ¿no? Porque antes también teníamos celulares, no sé, los Nokia o los famosos Sony Ericsson por ahí que salieron en su momento y no eran touch, ¿sí? No, entonces tampoco eso hace que un celular sea un celular. Entonces, oye, ¿qué es lo que hace que un teléfono celular sea un teléfono celular? Que pueda hacer llamadas, ¿sí? Que tenga la capacidad de hacer llamadas. Bueno, entonces eso es parte ontológica, por así decirlo, de este elemento. Hay algo que hace que el ser humano sea un ser humano. Por ejemplo, yo soy un ser humano independientemente si tengo un brazo o no tengo un brazo. Soy un ser humano independientemente tenga cabello o no tenga cabello. Soy un ser humano independientemente esté en la etapa de la concepción o esté ya a punto de morir naturalmente, sigo siendo un ser humano. La edad no define qué tan menos o qué tan más humano soy, ¿sí? Porque hay algo intrínseco dentro de mí que podría decir, no sé, el ADN humano, etcétera, y cuánta cosa. Pero cuando nos damos al terreno de la teología, en la teología pues también tenemos algo que tiene que ver con la ontología acerca de Dios. ¿Qué es lo que hace que Dios sea Dios? ¿Sí? Y ojo, esto se empieza a observar a partir de la primera mitad, de la segunda mitad del siglo XX, cuando empieza un resurgir en esta famosa teología natural, que podríamos definirlo como esa rama de la teología que busca proporcionar, vamos a llamarlo así, una especie de seguridad para creer en la existencia de Dios, aparte de todo lo relacionado con la revelación autoritativa y proposicional, ¿sí? Entonces, a diferencia de ese campo que estuvo muy activo antiguamente, que después se dejó y está otra vez volviendo a resurgir, poco a poco se empieza a volver más dinámico. Por ejemplo, el 8 de abril del 66, la famosa revista Time publica una pregunta, ¿sí? Que decía así, ¿está muerto Dios? Un título bastante tendencioso. En ese artículo justamente relataba el movimiento de aquel entonces entre los teólogos americanos, estadounidenses, que pues proclamaban con esta famosa frase de Nietzsche la muerte de Dios. Pero al mismo tiempo que los teólogos escribían el obituario de Dios, pues una nueva generación de filósofos empezaba a redescubrirlo, ¿sí? Porque pocos años después de la publicación de esa famosa muerte de Dios, Time publica una historia con la misma portada roja sobre negro, solo que esta vez la pregunta decía, ¿está Dios volviendo a la vida? ¿Sí? Digo, y así es como se debe haber parecido a muchos teólogos, porque allá, en la década del 70, pues el interés por la filosofía de la religión siguió creciendo. Y en 1980, Time vuelve otra vez con un título que dice Modernizando el caso de Dios, en la cual describía este movimiento de los filósofos buscando redescubrir, buscando volver o sacar otra vez a Dios a la luz. Y justamente Time publica, y cito, en una revolución silenciosa en pensamiento y discusión que casi nadie podía haber previsto hace tan solo 2 décadas,
Dios está regresando. Lo más intrigante es que esto no sucede entre teólogos o creyentes ordinarios, sino en los círculos intelectuales de los filósofos académicos, donde el consenso había desterrado al Todopoderoso del discurso fructífero. ¿Sí? Y ojo, según un discurso del ya fallecido Roderick Chisholm, él cree que la razón por la cual el ateísmo, que fue tan influyente hace algunas generaciones y que los filósofos pues muy brillantes, muy inteligentes eran ateos, pues hoy pareciera que no. Muchos de los filósofos más brillantes son teístas y están usando una fuente de intelectualismo, de mente, en defensa de la creencia en esta postura, ¿sí? Que antes había estado en el debate. Y como resultado, el rostro de la filosofía angloamericana pues empezó poco a poco a transformarse. Allá por 2001, la revista Laica Philo publica un artículo en la cual un importante filósofo ateo lamentaba la desecularización de la academia que evolucionó en los departamentos de filosofía desde finales de los años 60. Y también me gustaría citar lo que dice este individuo. Los naturalistas observaron pasivamente cómo las versiones realistas del teísmo, mayormente influidas por los escritos de Plantinga, paréntesis, Alvin Plantinga, un tipo también muy interesante del cual tal vez platicaremos después, comenzaron a propagarse en la comunidad filosófica a tal punto que tal vez un cuarto o un tercio de los profesores de filosofía hoy son teístas y la mayoría son cristianos ortodoxos. Los teístas en otros campos tienden a compartimentar sus creencias teístas con su trabajo académico. Rara vez asumen y nunca defienden el teísmo en su trabajo académico. Si lo hicieran, estarían cometiendo suicidio académico, o más exactamente, sus artículos serían rechazados rápidamente. Y después retoma, pero en filosofía se convirtió casi de la noche a la mañana en algo académicamente respetable. El defender el teísmo convirtiendo la filosofía en un campo de entrada privilegiado para los teístas más inteligentes y más talentosos que ingresan hoy en la academia. Y a su vez esto concluye diciendo, Dios no está muerto. O sea, regresó a la academia y a fines de la década de los 60 hoy está vivo y más vivo que nunca, podríamos decirlo, en su última fortaleza académica, los departamentos de filosofía. Entonces, aquí vemos un resurgir de este interés por encontrar un creador, por encontrar que hay algo más, hay algo trascendente, ¿sí? Entonces, este es el famoso argumento o este principio ontológico desarrollado por un monje medieval llamado Anselmo, y él dice, oye, pues vámonos al concepto ontológico. ¿Creemos o podemos concebir en la mente que existe un Dios? Sí, podemos concebir que existe un ser todopoderoso, ¿sí? Y como por ende podemos concebir un ser todopoderoso, ese ser tiene que existir, porque podemos concebirlo. O sea, hay una naturaleza intrínseca ahí adentro. Entonces, podemos concebir a este ser todopoderoso y como lo podemos concebir, por lo tanto, existe, ¿sí? Ojo, esto no tiene que ver con que mi imaginación va a crear la realidad, no, no, no. Por ejemplo, tiene que ver con los colores. ¿Te puedes imaginar un color que no exista? Pues no, ¿verdad? O sea, no podemos imaginar un color que no exista. Hay quien dirá, oye, pues yo me puedo imaginar una sirena, un unicornio, ¿sí? Bueno, es diferente, ¿sí? Porque esos son elementos de fantasía, por así decirlo, que uno construye a partir de una realidad. Pero cuando yo hablo de Dios, hablo de que podemos concebir que existe un Dios, pues no solamente implica de que hay alguien más allá arriba, que está entre las nubes, fijando leyes, no. El concepto de Dios tiene más que ver. Por ejemplo, ya hemos analizado el argumento moral, el argumento cosmológico, después vamos a hablar un poquito de otros temas más interesantes, pero si no hay un Dios, volvemos a lo mismo, no hay moral, todo se cae, si no hay un Dios, nada explica el ajuste fino que tiene el universo, es diferente, si existen o no existen las sirenas es irrelevante, no importa para nada, existen o no existen las hadas, los unicornios, no sé, o sea, eso es completamente irrelevante porque no tiene un fin práctico, ¿sí? Sin embargo, si no existe Dios, literalmente todo lo que hemos construido se viene abajo. Para empezar, la misma razón. ¿Cómo yo sé que la razón pues tiene la verdad? ¿Sí? Para empezar, yo no puedo saber que a través de mi interacción con la realidad, con mi mundo material, yo lo pueda percibir tal cual es. Por ejemplo,
somos átomos, ¿verdad? Y cuando yo toco algo, realmente no estoy tocando algo, sino que estoy tocando las partículas, los átomos que están en ese algo, ¿verdad? Entonces, incluso ha habido experimentos que me dicen que cuando yo observo una partícula es diferente que cuando no la estoy observando. Entonces, no, la verdad, la realidad yo no la puedo determinar por lo que veo, por lo que siento. Mis sentidos no me pueden decir lo que es real al 100%. Por eso está la metafísica, más allá de los elementos físicos. Y si alguien me viene a decir, no, es que sí, yo por puro empirismo, por puro interactuar con el mundo puedo llegar a la verdad, oye, te mereces un Nobel, porque los más grandes filósofos que tenemos no han podido resolver esa cuestión, ¿sí? Los más grandes filósofos no te han podido resolver que a través de la interacción con los elementos materiales, eso es lo que es, ¿sí? Simplemente, ¿qué es esto? Esto es un celular, ¿sí? Bueno, ¿qué es en sí un celular? ¿Es lo que mis sentidos me dicen que es? ¿O lo que la física me dice que es esta cosa? ¿Sí? Porque son partículas, son átomos, están a una velocidad inmensa. Ah, caray, pero ¿qué onda con esto? ¿Verdad? Entonces, no puedo yo concebir la realidad meramente por los sentidos. Entonces yo ocupo algo más, más allá de lo físico. Ese algo más tiene que ser Dios. ¿Sí? Y repito, cuando hablamos de Dios, y ojo, aquí hablan de muchos teístas. El teísta es el que cree que existe un creador o una fuerza por allá, no necesariamente el Dios judío-cristiano del cual creemos nosotros. Ellos están hablando de un creador. Digo, después podemos hablar de Alvin Platinga, fue un tipo también muy interesante. Entonces el ateo entendió de que no podía vivir coherentemente sin atribuirle todo a un creador, ¿sí? Porque últimamente esa fuerza inicial tuvo que haber al menos determinado las leyes de la lógica. Porque si mi cerebro es el resultado de un proceso al azar, de un proceso que salió por mera casualidad, ¿cómo yo puedo decir que mi cerebro, que es fruto de la casualidad, que es fruto de una evolución que, vaya, al final de cuentas vino sin un orden, vino espontáneamente, ¿cómo puedo yo confiar en eso? ¿Cómo sé yo que la razón es razón, que la lógica es lógica? ¿Sí? Porque igual caemos en un argumento circular, ¿sí? O sea, oye, no, pues es que 2 más 2 es 4. Sí, bueno, ¿quién fijó esas leyes? ¿Cómo sabemos que estamos en lo correcto? Porque funciona. Y porque algo funciona, pues está bien, tiene buenas bases, es algo sólido. Digo, yo podría, al final de cuentas, volvemos a lo mismo. Yo podría martillar un clavo con esta cosa de aquí, estos audífonos, y a lo mejor y funciona más o menos. Entonces es correcto. Eso es un martillo, entonces esto, ¿verdad? Porque sirve para clavar, no, ¿verdad? Entonces, el ateo moderno está dando cuenta de que no puede fundamentar la razón o la lógica en la nada. Tiene que haber algo más. Por eso muchos son teístas, pero no creen en Dios. Es decir, creen en un Dios indiferente o creen no necesariamente en un ser, sino en alguna fuerza que emana en las matemáticas, la física, etcétera y cuanta cosa. ¿Sí? Entonces, más que nada por ese lado van estos. Ahora, también podríamos platicar de todo esto. Hay estimaciones también. Hay quien estima que entre un cuarto y un tercio de los filósofos estadounidenses son teístas. Digo, no tengo manera de comprobarlo por ahora. Lo que sí es de que si de ser cierto, revelaría un impacto percibido de los filósofos cristianos en este campo. Por ejemplo, hoy en día, los diversos argumentos tradicionales para la existencia de Dios ya encuentran proponentes prominentes e inteligentes que defienden esos argumentos en libros bien estructurados, con buenas editoriales, etcétera. Por ejemplo, está este famoso William Lane Craig, está John Lennox, está quien más, bueno, Mike Licona, él se enfoca mucho en el tema de la resurrección, está Habermas, está bueno, el Strobel él es más periodista, documentador, está Francis Collins, está se me olvida el nombre, Michael Heiser, un erudito tremendo también. Entonces vemos cada vez que quien defiende a Dios no es el típico creyente, sino ya es gente de un nivel académico muy alto, ¿sí? Y no solamente esto, sino que, por ejemplo, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, muchos secularistas se han vuelto agresivos, tanto en Estados Unidos como en Europa, denunciando las creencias religiosas, pues casi con una pasión pentecostal o evangélica, ¿verdad? O sea, metiendo en el mismo saco a cristianos, musulmanes y cuanta cosa, ¿sí? Por ejemplo, Dawkins ha sido un defensor del ateísmo en muchos libros y han advertido sobre los
advertido sobre los efectos de las creencias religiosas en la sociedad. De hecho, por ejemplo, hay un libro también de él, se llama Lógica y Teísmo, ¿sí? Pero no es de Dawkins, es de Howard Sowell, Lógica y Teísmo. O, por ejemplo, Compañero del Ateísmo de Michael Martin. Y él justamente hablan justamente de los impactos religiosos, vaya, que hay en la época. Incluso, fíjense, Dawkins se ha mostrado asustado ante el avance del Islam en Europa. Y él ha llegado a decir incluso que, bueno, de tener cristianismo a tener Islam, pues mejor es el cristianismo, ¿verdad? Entonces muchos se están dando cuenta que, ojo, no pueden vivir con una moral relativa y que las condiciones que el cristianismo les dio, pues puede llegar otra religión y se las puede quitar, ¿sí? Entonces, volviendo ya para concluir al argumento teísta, les comento que pues, realmente este argumento pues, fue formulado por Anselmo y también hubo otros que fueron por la misma línea, por ejemplo, Descartes o Descartes, Spinoza, Leibniz, que ojo, Spinoza era panteísta. En tiempos modernos, por ejemplo, puede estar Norman Malcolm, Charles Harston, Alvin Platina, que les decía. Y justamente Anselmo, que él hace casi unos 1000 años, él pues intenta buscar un argumento que demostraba que no solo Dios existe, sino que también que tiene todos los atributos en cuanto a la doctrina cristiana le atribuye. Entonces, Anselmo pues llega al siguiente razonamiento, dice, Dios es el ser tal que nada mayor puede ser concebido, ¿sí? O sea, es decir, Dios es lo máximo de lo máximo, ¿verdad? Por eso muchos han dicho, no, pues hay un Dios, sí, el universo, o alguna otra entidad, Dios es las matemáticas, Dios es la física, ¿verdad? Hay quien lo ha llegado a decir. Entonces, que si pudiéramos concebir algo más grande que Dios, ese Dios, o sea, Dios por ende sería aquel ser máximo. No hay nada mayor a Dios que pueda ser concebido, ¿sí? O sea, es decir, que simplemente es algo que en la realidad tiende a ser lo máximo, por así decirlo, en todos los términos. Por ende, Dios tiene que ser omnipresente, omnipotente, omnisciente, etcétera, ¿verdad? Entonces, Anselmo da el ejemplo de una pintura. Dice, ¿cuál es mayor? ¿La idea del artista de la pintura o la pintura misma tal como existe realmente? Obviamente lo último, ¿sí? Porque la pintura misma existe no solo en la mente del artista, sino también en la realidad. Y de manera similar, si Dios existiera solo en la mente, entonces podría concebirse algo mayor que Él. Es decir, su existencia no está solo en la mente, sino también en la realidad. Por eso Dios es el mayor ser concebible. Y por lo tanto debe existir no solo en la mente, sino también en la realidad. Y por lo tanto Dios existe. En otra forma de expresarlo, Anselmo, por ejemplo, un ser cuya no existencia es inconcebible es mayor que un ser cuya no existencia es concebible. Pero Dios es el mayor ser concebible. Por lo tanto, la no existencia de Dios tiene que ser inconcebible, ¿sí? Y aquí no hay una contradicción involucrada en esta noción, por tanto, Dios debe existir. Y este argumento engañosamente simple todavía se debate hoy, ¿sí? El argumento de Anselmo sobre la ontología, sobre la existencia de Dios. Y repito, tiene que ser porque, a diferencia de cualquier unicornio o una sirena o el hombre polilla, el hombre pájaro, no sé, su existencia realmente no implica nada, ¿sí? No implica nada. Y realmente, yo, pues, bueno, existe una sirena, sí, si hago una escultura, pues ya existe. Es que era una creación del ser humano a final de cuentas, ¿verdad? Sin embargo, la existencia de Dios implica muchas otras cuestiones, como ya las hemos abordado, principalmente dos, el tema moral y el tema del ajuste fino, el diseño del universo. Bueno, amigos, hermanos, hasta aquí dejamos este video. Esperamos que haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes. No olviden por ahí dejarme su like, suscribirse, compartir este video, comentar y, ¿por qué no? Si es posible, ayudarme por aquí en PayPal a poder crecer este proyecto. Hasta la próxima y Dios los bendiga.